La Unión Europea saben que no pueden sobrevivir. No pueden sobrevivir sin Rusia en todos sus aspectos, desde su grano, sus fertilizantes hasta su energía. Se quedaron prácticamente sin energía. Tienen que pagar de forma excesiva por este recurso que antes era tan barato, pero antes tenían la oportunidad, por parte de Rusia, por supuesto, de conseguirla. Ahora ya no, debido a todas estas sanciones. Ahora el propio ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, explicó durante el marco del Foro Económico del Este en Vladivostok que la Unión Europea sigue dependiendo en gran medida del gas ruso, incluso cuando se comprometieron total y rotundamente a dejar de comprar estos suministros rusos y sobre todo de utilizarlos, por supuesto. Zaharova acusó a los 27 miembros de la Unión Europea de ser unos totales y rotundos hipócritas. Dijo que todas las afirmaciones que han hecho del bloque de cortar el flujo de gas ruso son juegos de palabras. Pueden jugar con las palabras todo lo que quieran, pueden decir todo lo que quieran, pero no hay forma de escapar de los hechos y mucho menos de la realidad. Triste para ellos, ¿verdad? Permanecer sin puentes de energía es simplemente tachar su propia agenda de desarrollo para los próximos 10 años. Botarla a la basura. Está claro que todo país quiere tener sus fuentes alternativas de energía para asegurar su independencia y su soberanía. Pero el hecho es que no pueden renunciar por completo a la energía rusa tal y como lo pensaban o como lo explicaban desde el año pasado. Mucho menos ahora y quizás en un futuro muy cercano, porque se apresuraron a realizar este tipo de sanciones. Quizás si las hubiesen realizado a estas alturas de la guerra, posiblemente pudo haber sido algún beneficio extra, sobre todo llevando a una desestabilización económica por parte de Rusia, pero afortunadamente lo quisieron todo meter en un solo saco y se reventó ese saco. No lo lograron. Zaharova fue muy clara. La mayoría de las declaraciones de Bruselas sobre la energía rusa son para mostrar, para enseñarle al mundo que están en contra de Rusia, pero realmente, por debajo del agua, la situación sigue igual. Siguen consumiendo energía rusa a pesar de que lleve incluso otro nombre. El hecho es que la Unión Europea va a seguir dependiendo de Rusia, incluso cuando aseguran fuentes alternativas como lo es África y Asia. Pero vemos, por ejemplo, África, que la mayoría de los estados, o por lo menos algunos estados importantes de esta región, se están descolonizando completamente y están rompiendo todos los lazos con lo que es la Unión Europea, permitiendo precisamente que busquen corriendo nuevamente a Rusia. Cuando se alejan de los micrófonos, bajan de sus podios y dialogan con sus empresas, en ese momento es cuando ven los cálculos y en ese preciso momento es cuando se dan cuenta que todavía dependen de Rusia. Si quieren sobrevivir, por ejemplo, a un frío muy importante que se acerca cada vez más. La portavoz señaló también que, en su opinión, la idea de desconectar a la Unión Europea de esta energía no es de su propia creación, porque estos experimentos de la Europa occidental son experimentos que Washington realizó con ellos, lo que resultó en el desplazamiento de las empresas de la Unión Europea y todas sus donaciones financieras a otros continentes, o sea, a Estados Unidos y algunos otros países extra, pero principalmente a Estados Unidos. Fue lo que le pasó a Alemania. Debido a la falta de energía eléctrica, los precios aumentaron de forma descomunal, las empresas no tenían para pagarlo y tuvieron que recurrir a dejar Alemania
emigrar a Estados Unidos, que incluso ofrecía subsidios para que no pagaran tanta energía eléctrica. Eso fue lo que les hicieron. Los desindustrializaron y se quedaron sin nada. Literal como el meme con la cara de payasos sin saber qué hacer. Lo permitieron. Ahora están sufriendo las consecuencias, por supuesto. Según las conclusiones publicadas por la ONG Global Witness a finales de agosto, los miembros del bloque importaron el 52% de todas las exportaciones rusas de gas natural licuado entre enero y julio. Datos recientes de Eurostat revelaron un panorama muy similar. Mostraron que Rusia fue el segundo mayor proveedor de gas natural licuado de la Unión Europea en el primer trimestre del 2023, detrás de Estados Unidos, pero por delante de Qatar, Argelia, Noruega y Nigeria. En este caso, obviamente Estados Unidos sacó hasta de sus reservas con tal de venderles a la Unión Europea gas y petróleo. ¿Qué hizo? Simple y sencillamente le subió un poquito más el precio, porque tenían que llegar hasta la Unión Europea, hasta varios países. Argelia, por ejemplo, incluso ahora está un poco peleada con Francia por todo este asunto de Níger. Argelia se está manteniendo neutral, pero no va a permitir que se realice el conflicto en su espacio aéreo. Vemos a Nigeria, que apoya todavía a lo que es la Unión Europea, principalmente a Francia, y por supuesto Noruega, que fue uno de los países que se benefició de la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. De incluso se presume su participación en la destrucción junto con Estados Unidos, así que si son los dos países que ahora reciben todos los beneficios de la Unión Europea, por algo ha de ser. De igual forma, hay un país de la Unión Europea que dijo: creo que ya no podemos más. La República Checa tuvo que aumentar bruscamente las importaciones de petróleo ruso en este primer trimestre de este mismo año, a pesar de los planes de este país de desconectarse del suministro ruso. Nuevamente lo necesitaban. La proporción de las importaciones de petróleo de Rusia frente a las importaciones de otros países en los primeros 6 meses de este año fue redondeada hacia arriba del 65.35%. De todo lo que le llegó a la República Checa, más del 65% era petróleo ruso. No pueden decir que van a desaparecer a Rusia, no pueden decir que van a dejar de hacer negocios con este país, cuando un claro ejemplo es la República Checa. Incluso en esta nación, recordemos, era donde se habían estado realizando manifestaciones para que el país dejara de apoyar a Ucrania. Le exigieron al mandatario que ya no enviara recursos económicos y que tampoco sancionara a Rusia, que dejara la guerra en paz, que era problema de ellos. Los ciudadanos ya tenían problemas económicos, estaban empezando a sentir la inflación y se levantaron. Esa quizás es la diferencia. Se levantaron, hicieron manifestaciones y buscaron la manera por la cual el gobierno los escuchara. Al detener completamente la industria, al detener completamente al país, obviamente los desestabiliza y quieren saber qué es lo que ocurre, y es cuando se dan cuenta que los ciudadanos ya no pueden más, que los ciudadanos no pueden soportar el aumento de los precios, de los insumos, de la energía eléctrica, en fin, el costo de vida, que ya no puedan ir ni siquiera a comerse una nieve al parque. ¿Por qué? Porque todo iba aumentando de precio. Parece que el país está haciendo un poco de caso y ha aumentado el suministro de este producto a través del oleoducto Druzhba, que transporta petróleo desde Rusia, y a través del oleoducto IKL desde Alemania, que está conectado al oleoducto TAL desde Italia.
Praga, por ejemplo, ha recibido una exención de las sanciones de la Unión Europea porque no puede cubrir sus necesidades de alrededor de 7 millones de toneladas al año por la ruta alternativa a través de estos oleoductos de Italia y de Alemania. Así que simple y sencillamente les dijo a la Unión Europea: ¿saben qué? Yo los apoyo, pero mi gente no tiene para pagar la luz. No tenemos petróleo, no tenemos gas, así que necesitamos de Rusia. Y le dieron este permiso, al igual que lo tiene también Hungría y Serbia, para poder seguir recibiendo los productos de Rusia. ¿Por qué? Porque Hungría se los dijo: el 90% de lo que yo recibo es de Rusia. Yo no me voy a pelear con él. Incluso hubo una entrevista con el primer ministro Víctor Orbán y parece ser la única persona cuerda en la Unión Europea, porque les está diciendo: no lo hagan, nos vamos a hundir, nuestra economía se va a hundir si seguimos haciendo caso de Estados Unidos. Y parece que está hablando lamentablemente con la pared. Si bien la Unión Europea prohibió las importaciones marítimas de petróleo procedentes de Rusia, las entregas por oleoductos han recibido estas exenciones temporales del embargo. ¿Por qué lo hacen? Porque no pueden sobrevivir sin Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.